Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de lo que es nuestra presente clase, chicos, nosotros vamos a tratar y a desarrollar el tema referente a lo que es la cultura tributaria, ¿sí? Es importante entender que dentro del área de emprendimiento, prácticamente lo que nosotros hacemos es enfocarnos y encontrarnos con espacios de manejo de terminologías, de actividades, de sucesos relevantes dentro del consciente social, dentro del consciente también económico, multicultural. Más allá del ámbito de la economía, cuando nosotros hablamos de emprendimiento, debemos estar conscientes de que también nos referimos a otros espacios relevantes dentro de la sociedad y dentro del entorno. Es así que cuando nosotros nos referimos a lo que es economía, dinero o entendimiento de la ley
entendimiento de las normas. Esto debe venir desde un consciente cultural, ¿sí? Todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre cultura. Todos en algún momento tenemos quizás un acercamiento como tal con esta palabra. Directamente es por ello que en lo que es el área de emprendimiento y gestión, nosotros nos enfocamos y desarrollamos la idea de lo que nos habla la cultura tributaria. ¿O qué tiene que ver como tal la cultura tributaria? Se refiere como tal, y como su palabra mismo lo dice, a que todas las personas deben tener ya desde una conciencia previa un conocimiento adecuado, un acercamiento estructurado a lo que es cumplir con los tributos dentro de la sociedad y dentro de la realidad. Específicamente, como tal y cual su palabra nos lo explica, prácticamente se refiere a que debe ser una costumbre, debe ser una tradición, debe ser ya una actividad que prácticamente viene innata en todos y cada uno de los seres humanos. Tenemos que como tal, iniciamos entendiendo qué es una cultura, ¿sí? Vamos a ir especificando las palabras. Nos dice que la cultura se refiere a conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. De igual manera nos dice que la cultura es generalmente todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solamente en familia, sino también al ser o conformarse como parte de una sociedad, al formar parte de un contexto. A eso se refiere como tal la palabra cultura y por ello es que cuando nosotros estudiamos a lo que se refiere la cultura tributaria, prácticamente estamos entendiendo que todos y cada uno de los seres humanos de la Tierra debemos tener un conocimiento de las leyes y de las normas que rigen en nuestro país, de las leyes y normativas que son parte de la realidad, que son parte del contexto, que son parte del desarrollo, de la actividad adecuada de una sociedad o de una civilización, ¿sí? Por eso es que como tal aquí nosotros tenemos un acercamiento a lo que es la palabra cultura, que directamente, si ustedes recordarán, nosotros habíamos estudiado en lo que eran las primeras clases de historia. Sí, entendíamos que la cultura como tal se refiere a tradiciones, como nos dice aquí, formas de creencia, formas de entendimiento, en el cual el ser humano conforma parte, pero no solamente por el mero hecho de, de que se le inculcó, no solamente por el mero hecho de que se le, como tal, se le enseñó, sino más allá de ello, porque el ser humano forma parte de un contexto, el ser humano forma parte de una realidad. Y al formar parte de esta realidad, lógicamente va a tener un acercamiento directo con todos y cada uno de estos conocimientos previos, con todos y cada uno de estos elementos que conforman dentro de su contexto y dentro de su realidad. Entonces es así que nosotros nos acercamos a comprender lo que es como tal la cultura tributaria. Nos dice que la cultura tributaria es un proceso que se inicia con la educación tributaria para generar una conciencia tributaria. Todo parte desde la educación. Nosotros no somos nada como seres humanos, no somos nada como seres civilizados si nunca hemos estado expuestos a alguna actividad de educación. Así sea, chicos, que nunca hayamos pasado por un aula de clase, no quiere decir que solamente las escuelas y los colegios son los únicos espacios de educación, son los únicos espacios en los que uno se aprende. Como tal, el contexto, la familia, la sociedad siempre son espacios de aprendizaje, siempre son espacios educativos y el ser humano por naturaleza, por desarrollo, por conciencia, se va enfocando en cada uno de estos espacios, va encontrando como tal un acercamiento, un conocimiento, una salida en todos y cada uno de estos espacios. Eso es lo que busca como tal el ser humano, ¿sí?
Entonces, dentro de lo que nosotros hablamos como la cultura tributaria, lógicamente hablamos de que todos estos elementos para el ser humano conforman parte de la realidad desde su educación. Quiere decir que no solamente una persona cuando va a tener un negocio, cuando va a emprender una idea de negocio o va a desarrollar un emprendimiento, ahí debe aprender lo que es el ser un ser tributario. Ahí va a aprender las normas que tengan que ver quizás con el desarrollo económico. No, nosotros como seres humanos, como parte de un contexto económicamente activo, como parte de una realidad que está en desarrollo, como parte de una sociedad que lógicamente se establece y sus estatutos están encaminados al desarrollo económico, debemos de estar conscientes incluso desde la niñez. Sí, por ejemplo, en los primeros indicios de clases, en los primeros años educativos, ustedes podrán ver, quizás si tienen la oportunidad, de que en la asignatura de estudios sociales ya se les imparte a los niños lo que son los deberes, lo que son los derechos, lo que son los deberes ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como les menciono, nosotros somos parte de una realidad que así como el ser humano tiene derechos, también tiene deberes, también tiene roles que cumplir, también tiene lógicamente actividades que desempeñar para que su contexto y su realidad se desarrollen de una manera adecuada, de una manera estructurada, de una manera que esté encaminada como tal al beneficio. Aquí es a lo que yo siempre les digo, que el emprendimiento no solamente se basa en el ámbito económico, sino que más allá de eso, el emprendimiento se caracteriza por hablar o enseñarnos sobre la responsabilidad social. Si yo hablo de responsabilidad social, quiere decir que prácticamente estoy entendiendo todo el trasfondo importante del emprendimiento. ¿Por qué? Porque entiendo que el dinero no es lo único que importa, el dinero no es lo único que conlleva que el emprendimiento sea exitoso, sino que más allá de ello, todo lo que conlleva a que quizás el emprendimiento se desarrolle de una buena manera, tiene que ver directamente con el manejo y las estructuras de sus lineamientos, de sus leyes, de sus fundamentos, de todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la idea de negocio. ¿Sí? Entonces, para que todo esto tenga un éxito, para que todo esto tenga como tal un enfoque encaminado al beneficio, un enfoque encaminado al desarrollo del país, del contexto, de la sociedad, debemos entender que todo esto se especifica en lo que es el conocimiento previo. ¿Sí? Como seres parte de la sociedad, como seres parte de una realidad, de un contexto, debemos estar conscientes de que debemos, lógicamente, tener un acercamiento estructurado y un acercamiento adecuado con todas estas normativas desde el ámbito de la educación. Quiere decir que es un tema prácticamente podemos entenderle como de cultura general. Todas las personas deben saber a qué se refiere como tal la cultura tributaria. ¿Qué se refiere como tal ser un ser tributario? Con ello, también entramos a estudiar y a entender lo que son las necesidades públicas. Nos dice que son aquellas que surgen en la vida colectiva por el hecho de vivir en sociedad y son satisfechas únicamente por el Estado. ¿Sí? ¿A qué se refieren como tal estas famosas necesidades públicas? Pues se encargan o se especifican de alzar la voz o de darnos a entender sobre las necesidades de forma colectiva. Como les digo, nosotros por naturaleza somos seres sociales, somos seres que, así sea que yo jamás salga de mi casa, por más que nunca salga de mi casa, formo parte de una realidad, formo parte de un contexto. En algún momento ocupo las calles, en algún momento ocupo los parques, en algún momento ocupo el espacio público. Sí, nosotros debemos ser conscientes de ello. Entonces, lógicamente existen necesidades colectivas. Si una carretera está dañada, si un parque, un bien público no se encuentra en las mejores condiciones, lógicamente esto llegaría a afectarme a mí también como ciudadano, como parte de esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que busca como tal este contexto en el cual directamente se encarga o busca de ayudarnos a entender que existen necesidades también colectivas, necesidades públicas? Cuando existe una necesidad individual,
lógicamente soy yo la persona encargada de buscar satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene por qué velar por mi bienestar individual, porque soy yo. Es decir, si yo tengo necesidad de alimentarme, el Estado no tiene por qué buscarme y decirme, le voy a dar alimentación si yo no trabajo, si yo no hago nada, ¿no es cierto? Como tal, las necesidades públicas lo que buscan o el consciente que tienen es darnos a entender que al ser parte de una realidad, al ser parte de un contexto, tenemos como tal actividades en común, espacios en común que directamente el Estado está en toda la obligatoriedad de cumplir con estos referentes, de cumplir con estos elementos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, lo que nosotros utilizamos y entendemos es que al hablar de cultura tributaria debemos entender también lo que son las necesidades públicas, en las cuales el Estado está en el deber y en el derecho de cumplir con las mismas, de velar por el bienestar de sus ciudadanos, de velar por el bienestar de las personas que forman parte de su contexto. Dentro de las necesidades públicas, nosotros también tenemos lo que son los servicios públicos, ¿sí? ¿A qué se refieren como tal o qué quieren decir estos famosos servicios públicos? Pues son todas las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Ustedes dirán, pero ¿y ahora el Estado cómo es que financia todo esto? Pues lógicamente financia el financiamiento viene por parte de la misma ciudadanía. Sí, somos nosotros quienes con los impuestos, con el pago de los tributos, prácticamente hacemos que la mayoría de estos bienes públicos, la mayoría de estos servicios, tenga el Estado la capacidad de poderlos suplir como tal. Pero lógicamente debemos entender de dónde proviene todo ello, ¿sí? Yo siempre les he mencionado que de una o de otra manera nosotros vivimos en una sociedad y en una civilización que de una o de otra manera está enmarcada por el área negativa, desde la corrupción, desde el mal uso de los bienes, desde el enriquecimiento de las personas que se encuentran en la cúspide de la pirámide social, de la desigualdad, de la injusticia también, porque lamentablemente, como les digo, hay mucha injusticia dentro de nuestra realidad. ¿Y esto qué provoca? Que lógicamente vivamos en una realidad en el cual el rico se sigue haciendo más rico a costillas del pobre o a costillas de la persona trabajadora. Hay personas que ni trabajando toda su vida logran quizás acceder a un sueldo de la forma en la que lo hacen los políticos a veces o el sueldo que quizás a veces tienen como tal las personas poderosas. En este sentido, nosotros como ciudadanos debemos entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad. Como les digo, quizás en algún momento lo veamos como algo negativo, pero aquí viene también el rol fundamental de qué es lo que voy a hacer yo dentro de mi realidad, qué es lo que voy a hacer yo dentro de mi contexto, dentro de mi entorno como ciudadano. ¿Cómo puedo quizás ayudar a que los bienes públicos se utilicen de la mejor manera, que quizás las realidades de la sociedad y de la civilización cambien, a que no siempre tengamos que vivir a costillas de esperar un beneficio solamente de los políticos, sino que así como nosotros cumplimos con nuestros deberes, así como nosotros cumplimos con nuestros pagos mensuales, anuales, semestrales, como sea en el cual el contexto que nosotros nos estemos refiriendo, pues lógicamente esperamos la misma retribución por parte del Estado. En este caso, entonces, al hablar nosotros de cultura tributaria, hemos entendido ya conceptualizaciones como la cultura, a qué se refiere la cultura tributaria. Por otro lado, cuáles son las necesidades públicas, que son como tal las necesidades que la sociedad en conjunto tiene. Por otro lado, también estudiamos y comprendemos a lo que se refieren como tal los servicios públicos, ¿sí? En esto también, así como hay necesidades públicas, servicio público, viene lo que es el gasto público. Para satisfacer las necesidades públicas mediante la presentación de servicios correspondientes, el Estado lógicamente debe realizar gastos en virtud de una ley que suponen ingresos previos, ¿sí? Quiere decir, como nuevamente les repito, existen necesidades,
existen bienes públicos, pero para poder desarrollar adecuadamente estas actividades, se requiere como tal desarrollar lo que es un gasto público. Y ahí es donde viene la utilización de los famosos recursos públicos que lógicamente tienen que ver con el aporte que nosotros hacemos como ciudadanos, con el aporte que nosotros hacemos como seres parte de esta realidad, como personas parte de este contexto en el cual lógicamente nos desarrollamos de una manera activa. Entonces, directamente, estos recursos nos dice que son las herramientas que posee el Estado para poder obtener ingresos, que permitirán realizar los gastos necesarios para satisfacer las necesidades públicas, ¿sí? Nuevamente, son las herramientas que posee el Estado para poder obtener ingresos que permitirán realizar gastos para poder satisfacer las necesidades públicas. Si bien es cierto, y ustedes hacen un recorder, y si podemos entender desde el inicio de lo que hemos venido explicando, prácticamente existen necesidades públicas, existen bienes públicos, el Estado está en obligación de satisfacer con estas necesidades, de satisfacer como tal con estos recursos, pero de una o de otra manera somos nosotros mismos como ciudadanos quienes prácticamente aportan para estas necesidades, ¿sí? Somos nosotros mismos entonces quienes desde una manera consciente entendemos que aportamos, ¿para qué? Para que las necesidades que tengo como ciudadano se puedan satisfacer, ¿sí? Para los gastos públicos podamos tener. Y a eso se le conoce como la famosa actividad financiera que el Estado posee, que el Estado desarrolla con la finalidad de poder financiar, lógicamente, todos los gastos que se presentan en la realidad y en el contexto del país en general, ¿sí? De igual manera, tenemos que la mayor parte de los ingresos son obtenidos recurriendo al patrimonio de los particulares en forma coactiva y mediante los tributos. Aquí tenemos lo que es la potestad tributaria y la capacidad contributiva. Si bien es cierto, como ustedes recordarán, lo que nosotros hemos estudiado varias clases, por ejemplo, entendemos que en nuestro país existe lo que es el aporte tributario, el pago de impuestos y que no todas las personas lógicamente aportan de la misma manera. Esto se refiere directamente a que de acuerdo a la actividad económica que nosotros desarrollemos, lógicamente es de acuerdo al tipo de impuestos que yo tengo que cancelar, el tipo de impuestos que yo tengo que pagar directamente es referencial a la actividad económica que yo desarrolle. Pero eso tampoco quiere decir que porque yo tengo un trabajo menos remunerado que otra persona y esta otra persona aporta más que yo, quizás tiene más beneficios de acceder a los espacios públicos o más beneficios de poder desarrollarse en un ambiente estable, en un ambiente adecuado. No, todas las personas tenemos el mismo derecho, todas las personas tenemos el mismo acceso a los bienes públicos, a los servicios públicos, a que se satisfagan nuestras necesidades de la manera más estructurada, más específica, más benéfica también para, lógicamente, las actividades cotidianas. Sí, porque, por ejemplo, si yo tengo que trasladarme a mi trabajo y quizás yo no poseo un auto particular, tengo que trasladarme en un transporte público. ¿Y qué sucede si los transportes públicos no cumplen con todas las normativas de ley? Si quizás las normativas que se esperan dentro del mismo no son las adecuadas, vienen problemáticas que prácticamente tendrían que ver con el trabajo del Estado. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros comprendemos que lógicamente todos estos ingresos, todas estas herramientas, estos como tal, eh, eh, instrumentos que se utilizan dentro del contexto, dentro de la cultura tributaria, vienen de estos, de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones, que son prácticamente los aportes que nosotros hacemos como ciudadanos.
Existen lo que son los impuestos provinciales, inmobiliarios, automotor, sobre los ingresos brutos, impuestos a los sellos. Prácticamente son estos valores agregados, son estos dineros extras que yo pago por alguna actividad, por algún ingreso, por la compra de algún producto, lógicamente al momento de yo empezar a desarrollarme como parte de la realidad, al momento de yo poder tener como tal un acercamiento al espacio económico, un acercamiento como tal a la realidad directamente referenciada de lo que es un espacio económico, ¿sí? De igual manera, lo que nosotros tenemos dentro de ello es que para el entendimiento de una cultura tributaria, tenemos que es obligación de las autoridades tributarias concienciar, ¿sí? Es decir, hacerles entender a los ciudadanos y al público en general sobre la importancia que tiene cumplir oportunamente con sus impuestos. Ustedes vieron de dónde proviene el gasto público, pues lógicamente de impuestos, de contribuciones. Entonces, es necesario que para que podamos desenvolvernos y desarrollarnos en una sociedad estable, en una sociedad económicamente activa, se requiera de que lógicamente todos aportemos con nuestros impuestos. Y en paralelo a ello, lógicamente es obligación de los contribuyentes cancelar oportunamente sus impuestos y así cumplir con los principios de solidaridad financiera. Esta palabra es importante, solidaridad. Si bien es cierto, yo tranquilamente puedo evadir mis impuestos, yo tranquilamente puedo decir no quiero pagar esto, no quiero pagar el otro. Lógicamente sabemos que en algún momento podemos tener quizás efectos negativos en mi buro crediticio, puedo tener efectos negativos en el área económica como ciudadano, puedo tener muchos efectos negativos. Pero esto no quiere decir que quizás se me sea imposible a mí cumplir o a su vez incumplir con estos deberes. Entonces, ¿qué es lo que directamente tengo que yo hacer? Entender esta famosa solidaridad financiera. El bien no solamente es para mí, sino el bien también es para todas las personas que me rodean, para todas las personas que forman parte de mi realidad, que forman parte de mi contexto. Sí, para yo poder trasladarme adecuadamente de un lugar a otro, para yo poder sentirme seguro en algún espacio que como les digo, lamentablemente en muchas de las ocasiones esto no es en su totalidad, esto lamentablemente no se logra ver al 100%, pero lógicamente, así sea que vivamos en un país dañado por la corrupción, así sea que vivamos en un país que todavía no logran a veces incluso concienciar de las cosas negativas que están sucediendo, prácticamente lo que debemos tener en cuenta es que todavía no llegamos a un punto 100% negativo, ¿sí? Todavía existe alimentación, acceso a la alimentación, acceso a lo que es un espacio seguro de transporte y muchos elementos que nos siguen haciendo todavía un país libre, un país tranquilo, un país solidario. En este caso, como habíamos estado viendo, nos dice que los impuestos tienen como objetivo repartir adecuadamente la riqueza de las personas naturales o empresas de mayores ingresos hacia aquellos de menores ingresos. Esto es lo que yo les decía, directamente el tipo de impuestos que nosotros pagamos tiene que ver directamente con la actividad económica que desarrollemos, ¿sí? De acuerdo a la actividad económica con la cual nosotros nos encontramos, va a ser el tipo de impuesto o el tipo de contribución que yo desarrolle. ¿Qué es lo que se busca hacer aquí? ¿O cuál es directamente la necesidad de estos famosos impuestos? Pues lógicamente aportar al espacio, que si hay personas que quizás tienen problemas, personas que quizás no tienen el mismo acceso, pues de una o de otra manera colaborando, apoyando, y de las personas que más logran obtener ingresos económicos se pueda acceder como tal a un espacio equitativo, a un espacio igualitario, que es lo que se esperaría lógicamente dentro de nuestra realidad y dentro de lo que es nuestro contexto. De igual manera, con base en el pago de los impuestos, el Estado puede proveer de los servicios públicos que habíamos visto para elevar la calidad de vida de los ecuatorianos, como asistencia en hospitales, educación, útiles escolares, desayunos escolares, todo gratuito, lo cual está dirigido hacia personas de escasos recursos económicos. En consecuencia, el pago de los impuestos permite que el Estado provea de servicios gratuitos a las personas que más
lo necesitan, pero aquí tampoco nos vamos nosotros a confundir. El hecho de que el Estado provea de recursos, provea de quizás de herramientas para las personas con necesidades, no quiere decir que lógicamente estamos 100% financiando y que el resto no haría nada. No, son prácticamente actividades que desarrolla el Estado, actividades comunes, corrientes y lógicamente solidarias que forman parte de nuestro país, que forman parte de nuestro contexto y estamos en todo la obligación, estamos en todos los referentes y en todos los espacios necesarios para poder saber y para poder entender que de una o de otra manera nuestro país es equitativo, nuestro país busca el acceso igualitario para todas las personas, ¿sí? De igual manera, nos dice que sobre los temas tributarios, la Constitución de la República del Ecuador indica en el artículo 283 que el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y el mercado. Sujeto y fin, chicos, quiere decir que así como el ser humano, así como las personas son las encargadas de dar económicamente, de aportar económicamente, pues asimismo hablamos de que son fin. Quiere decir que el dinero que se aporta está encaminado a los mismos ciudadanos, está encaminado a las mismas personas. A eso se refiere como tal que hablamos de fin. El dinero lo aporta a la ciudadanía, pero este dinero está encaminado a la misma ciudadanía. Aquí nos habla sobre, por ejemplo, cómo existía ya este tipo de actividades de solidaridad desde la época prehispánica. Nos dice que los incas aplicaban el concepto de redistribución y que consistía en entregar el trabajo o bienes al Estado. Y este los distribuía a todos los ayllus, es decir, a todos estos pequeños grupos, pequeñas sociedades que se encontraban dentro de la sociedad, para buscar mantener la estabilidad política, económica y social. ¿Qué quiere decir como tal? Que lógicamente se busca un acceso equitativo a todos los espacios de la sociedad. Se busca prácticamente el acceso igualitario, la libertad, el acceso prácticamente delimitado, que no todas las personas tengan como tal de quizás una negativa ante estas actividades económicas. Es así que también dentro de ello tenemos lo que son los principios tributarios. Tenemos el principio de generalidad, el principio de progresividad, el de eficiencia, el de simplicidad administrativa, el de irretroactividad, el de equidad, transparencia y de suficiencia recaudadora. Son los principios en los cuales nosotros nos especificamos para poder entender y para lógicamente poder comprender cómo se estructuran como tal las formas económicas dentro de nuestro país. Tenemos lo que es el principio de generalidad. Nos habla de que los impuestos son generales, por lo que se deben aplicar a todos los miembros de la sociedad ecuatoriana, sin excepción alguna y de igual manera, sin existir algún tipo de discriminación a la hora de imponerlos. Y en consecuencia, los impuestos no pueden estar direccionados. ¿Qué quiere decir? Que no debe existir discriminación, pues que solamente no voy a decir a la persona que vende en la calle con un comercio ambulante es la única persona que a mí me va a pagar impuestos, ¿sí? Y que tampoco puede estar direccionado a un solo sector en específico. Por ejemplo, solo los profesores tienen que pagar tanto de impuesto o a solo a al área trabajadora, al área artesanal se le va a quitar el subsidio a quizás cualquier elemento, no. Si la ley impone algo, si la ley impone un impuesto, impone una nueva ley, impone cualquier actividad, esto tiene que estar encaminado para todos y cada uno de los ciudadanos sin excepción alguna, sin direccionalidad, ¿sí? Sin netamente estar estructurado solamente al beneficio de unos cuantos. Como les digo, eso es lo que se esperaría, ¿no? A veces, lógicamente, esto no llega a suceder en su 100%, pero prácticamente es lo que busca como tal la ley, es lo que busca como tal el estructurarnos y hacernos parte de una realidad estable, de una realidad equitativa. De igual manera, nos dice que tenemos el principio de progresividad, en el cual los impuestos funcionan bajo la premisa que mientras más ingresos tiene una persona, deberá cancelar una mayor cantidad de impuestos, por lo que se aplican porcentajes incrementales en el caso de las personas naturales.
Quiere decir, si una persona le está yendo bien económicamente, tiene un buen trabajo, tiene un trabajo estable, tiene quizás acceso a muchos beneficios, pues entonces de la misma manera tiene que validarse en el principio de solidaridad, en el cual, de una u de otra manera, tiene que cancelar o pagar un impuesto un poco más alto. Esto en beneficio de la sociedad y de la civilización. De igual manera, mientras menos ingreso económico tenga una persona, pues lógicamente menos van a ser los impuestos que se tengan que cancelar. Pero esto no quiere decir que se le quite el derecho a algunas personas o se le aumenta quizás la responsabilidad a otra. Todo es dependiendo al tipo de ingreso que tenemos como ciudadanos. Tenemos también lo que es el principio de eficiencia. Nos dice que el SRI debe implementar impuestos claros y objetivos que no distorsionen la economía. Paralelamente, el Estado debe establecer políticas y estrategias que garanticen la recaudación oportunas de fondos. Quiere decir que el Estado tiene que ser leal, tiene que ser honesto y real en lo que dice, en las leyes que impone, en los referentes que va a desarrollar como parte de la realidad, como parte del contexto, si se pone un impuesto, para qué es, en qué va a aportar, en qué beneficios nosotros nos vamos a ver encaminados al momento de pagar este impuesto. Todo tiene que ser claro y de igual manera, la forma en la que se recolecten estos impuestos tienen que ser de la forma más real posible. Tenemos también lo que es el principio de simplicidad administrativa. Nos dice que las autoridades fiscales deben procurar procesos ágiles y alejados de toda burocracia en todas las actividades impositivas que realiza el SRI. ¿A qué se refiere la burocracia? Pues es un sistema de reglas y procedimientos rígidos establecidos por una organización Estado. Quiere decir que quiere buscar de una o de otra manera que se eliminen cualquier tipo de irregularidades, podemos entenderle al momento de desarrollar estas actividades económicas, ¿sí? Que todo sea lo más transparente posible. Que no quiere decir que si en una institución se habla de recaudar impuestos, solamente se les haga recaudar o solamente se les haga pagar estos impuestos a las personas que les conviene y otras se libran. No, todo es para todos dentro de ello y prácticamente tiene que ser de la forma más clara posible. No todos tenemos un conocimiento 100% acertado de lo que es la economía, de lo que son estos términos financieros. Entonces, lógicamente, las instituciones, en este caso el SNI, debe procurar que todas estas actividades se cumplen y se desarrollen de la mejor manera, ¿sí? De la forma más sencilla y adecuada para poder regirse dentro de una actividad estructurada. Tenemos lo que es el principio de retroactividad. Como tal, esto se refiere a que ningún impuesto puede afectar a transacciones efectuadas con anterioridad a la fecha de su emisión. Quiere decir que si una ley se modifica el 1 de diciembre del 2015, dicha normativa aplicará para todas las transacciones generadas luego de esa fecha. Todas las transacciones anteriores al 1 de diciembre no se verán afectadas. Sí, creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre lo que habla o en lo que se especifica como tal la retroactividad. Quiere decir que todas las leyes tienen como tal un enfoque en el cual en el momento en el que se estructuraron, el momento en el que se impusieron, empiezan a regir. Si antes de eso yo pagaba $1 de impuesto y ahora con la nueva ley tengo que pagar 5, no quiere decir que tengo que reponer todo ese dinero que anteriormente yo no pagué, sino que es a partir del momento en el que yo empiezo a ser parte de una nueva ley. Tenemos lo que es el principio de equidad. Se refiere a que impuestos se calculan y pagan en relación con la capacidad económica de los contribuyentes. Tiene que ver con lo anterior. De acuerdo al ingreso que tiene la persona, lógicamente es el tipo de impuestos que tendrá que cancelar. El principio de transparencia tiene que ver también con lo anterior, en que nos dice que consiste en que el diseño de impuestos debe ser lo suficientemente claro y preciso para no permitir duda alguna sobre su interpretación, ya que en caso de interpretación personal las conclusiones pueden ser incorrectas. Quiere decir que prácticamente al momento en el que yo impongo una norma o una ley, o un tipo de impuesto, tengo que ser 100% claro. Sí, debemos entender a carta cabal todo lo que se está desarrollando, porque si quizás y dejo a libre albedrío, dejo a que todas las personas piensen o entiendan este impuesto o esta ley como prácticamente se les plazca, quizás lleguen a cometer errores y lógicamente viene directamente desde mi responsabilidad por no haber hecho la ley clara.
Y por último tenemos lo que son los principios de suficiencia recaudadora, que nos dice que se refiere a que los impuestos serán suficientes para cancelar las obligaciones que permitan asegurar el financiamiento del gasto público. Es decir, el dinero que se aporte tiene que servir para poder suplir las necesidades. No voy a decir que estoy pagando impuestos y que no se esté cumpliendo con los deberes del Estado. Que como les digo nuevamente, a veces vemos eso reflejado en nuestro país, se pagan y se pagan impuestos y esto no se ve reflejado en el gasto público. A veces el gasto público excede incluso del dinero que legalmente estaría referenciado, que el dinero legalmente estaría lógicamente estructurado para una actividad en específico, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles.